¿Cómo funciona RTN? Aquí estamos en mi cuenta de RTN y de entrada nos da este pequeño texto de cómo funciona. Dice que nos conecta con más de 400 métodos de pago para que podamos agregar y retirar fondos. Estos 400 métodos de pago son de diferentes países y de diferentes opciones como bancos, monederos electrónicos, efectivo y así por el estilo. La base de esta página es que podemos comprar dólares. Por ejemplo, aquí yo tengo estos 11.91 soles que son la moneda de Perú. Por aquí podría ser también la pesos colombiano, argentino o los bolívares. Podría ser la moneda local de tu país. Y acá no me la convierte esos 11 soles en 3 dólares con centavos, ¿no? Entonces, esta es la base de esta página, que tú puedas comprar dólares, ahorrar en dólares. El dinero que tienes en tu moneda local la puedes convertir en dólares, bien sea para luego comprar productos de forma digital, para enviar dinero a tu PayPal, para pagar en dólares a otro país, porque también puedes enviar de forma internacional y nacional pagos en dólares con comisiones muy bajas, porque esto funciona de persona a persona. Esto es una red de muchas personas que se ha construido a través de los años y donde puedes entonces agregar fondos en tu moneda local para volverlos en dólares. Otra persona te los va a convertir en dólares y tú le pagarás a esa persona en tu moneda local. Aquí también puedes enviar y solicitar pagos, y estos sí son sin comisión. No te cobrarán nada por enviarle un pago a otra persona que esté en Estados Unidos, que esté en Rusia, que esté en Colombia, que esté en Chile. No te cobrarán por ese envío. Y es algo que nos resulta muy beneficioso, porque normalmente si lo hacemos por Western Union o por otra forma de envío internacional de banco, pues nos van a cobrar unas comisiones muy altas. Pero este envío y solicitud de dinero en esta plataforma es sin comisión y es la mejor forma de enviar dinero. Esto es lo mejor de la plataforma, por decirlo de alguna manera. También podemos retirar los fondos. Yo aquí por ejemplo tengo 3 dólares y puedo retirarlos cuando quiera. Y si quiero ponerle más dinero acá, también puedo enviar dinero a esta cuenta. Y ya te voy a mostrar cómo funciona todo esto. Lo que quiero que quede claro es que la vengo utilizando desde hace ya rato. Aquí puedes ver transacciones que he completado, y desde el 2020, hace más de 2 años, estoy utilizándola. Y aquí por ejemplo le he hecho un pago a esta persona también, y todo esto es completamente legal, completamente seguro. Aunque es peer-to-peer, de persona a persona, RTN tiene un método de seguridad para que no se pierda tu dinero, y de esa manera pues puedas estar seguro de hacer transacciones aquí. Acá te voy a hablar de todas estas opciones que nos da, y esta de acá nos permite hacer dinero, ganar dinero cuando nos metemos en la opción de ser cajero. Pero también podemos ganar dinero de otra forma, no es la única manera, pero te lo voy a mostrar, bueno, si te quedas en este video. Vamos a primero aquí en agregar fondos, y te voy a mostrar cómo puedes. Aquí yo tengo 3 dólares, pero si quisiera agregarle más dinero, lo que podría hacer es coger uno de estos métodos de pago que está aquí: Western Union, PayPal, Yape, que es un método de pago peruano. Pero estos no son los únicos, estos son los que más he utilizado. Pero acá también están opciones de criptomonedas, bancos como de Venezuela, bancos de Colombia, y no son los únicos, como te digo. Si quieres buscar más, aquí le das en búsqueda de más métodos de pago y vas a encontrar todos los bancos, todas las criptomonedas que utiliza esta página en efectivo, monederos electrónicos, hasta tarjetas de débito y otras muchas más. Simplemente tienes que irte por ahí y buscar, que te va a desplegar muchas opciones. Entonces pongamos por ejemplo que yo quisiera darle más dinero acá. En vez de 3 dólares quiero tener unos 100 dólares y quiero utilizar Western Union. El método o el flujo de esto sería acá. Por ejemplo, yo quiero recibir 100 dólares, tendría que ponerle en pesos o en soles peruanos esta cantidad para que me lleguen 100 dólares. Esta cantidad yo la enviaría a Western Union, a otra persona, porque recuerda que esto es de persona a persona las transacciones. Yo le mandaría esta cantidad a una persona y esa persona me mandaría a mí 100 dólares a mi cuenta de RTN. Así es como funciona esto. Estas son las comisiones que nos cobra por hacer ese agregar dinero, por hacer esa transacción de agregar dinero a esta cuenta. Pues ahí sí no cobra transacciones por ponerle dinero y por retirar el dinero. Lo que no nos cobra es por enviar.
pero por agregar y retirar si nos cobra una pequeña transacción, y aquí nos dice cuánto nos va a tardar esta transacción. En este caso sería 1 hora, pero en otros métodos de pago puede ser mucho menos. Si le damos en continuar, pues nos dice nuestros datos que tenemos acá, que son datos normales que tú tienes que llenar. Aquí no son datos de otro mundo, tu nombre, apellido, dirección, ciudad. Y nos dice que una vez que un cajero, es decir, una persona de estas que están acá, que te voy a mostrar más adelante, nos haya aceptado, pues nosotros le enviamos esta cantidad de dinero a un Western Union. Cuando le damos a enviar solicitud, esto nos generará una factura con la cual iremos hasta el Western Union para darle esa cantidad de dinero a esa persona. Y cuando esa persona haya recibido este dinero en su cuenta de Western Union, pues nos va a poner acá en nuestro balance los $100 que tenemos. Este es el mismo método para retirar, pero a la inversa, ¿no? Entonces, si queremos retirar, por ejemplo, si yo tengo estos $3 y la quiero retirar, lo que hago aquí es escoger un método de pago. Vamos a escoger el mismo Western Union para hacer el ejemplo. Entonces, aquí le ponemos que quiero retirar $3 de RTN, quiero retirar $3 y estos $3 pues los tengo que mandar a una persona y esa persona me mandará a mi Western Union los 9 soles y yo tendría que ir a recogerlo eso al Western Union. Aquí está también la comisión que puedo pagar por esta transacción y cuánto va a tardar, otra vez 1 hora. Si le damos en continuar, pues es el mismo método. Ya acá nos dice lo diferente, que una vez que un cajero o esa persona de RTN nos acepte, nosotros debemos esperar una transferencia de ya no dólares sino soles, o sería pesos en tu moneda local, a nuestra cuenta de Western Union. Cuando esto nos llegue, pues podemos liberar estos $3 a este cajero. Creo que esto ha quedado claro. Cualquier pregunta o duda, voy a dejar un grupo de Telegram acá en la descripción para que me pregunten, para que despejen sus dudas. Ahora vamos a ir acá a esta sesión de enviar o solicitar dinero, que esto aquí podemos hacer pagos sin ninguna comisión. Si yo quiero enviarle dinero a una persona, pues pongo su correo electrónico aquí, le pido a esa persona su correo electrónico y le pago. Y si quiero solicitar que me pague, pues también pongo su correo electrónico aquí y acá le pongo el monto que quiero que me pague y pues eso le envío un mensaje a esta persona para que me pague también. Y acá en criptos, ahora ya en esta parte, lo que podemos hacer es comprar o vender cualquiera de estas criptomonedas que utiliza RTN. Aunque yo realmente no les recomiendo ni comprar ni vender aquí porque las comisiones son muy altas y pues no es una ganancia muy buena. Donde sí van a ganar dinero es acá en Soy Cajero. Aquí lo que ustedes van a servir es de esos mediadores de las transferencias, de las transacciones. Les voy a explicar cómo. Por ejemplo, aquí en retiro, esta persona quiere retirar, Manuel se llama, quiere retirar dinero de PayPal. Y yo, como he puesto aquí mis filtros, mis métodos de pago o de cobro, y entre esos está PayPal. También tengo otras criptomonedas y otros métodos de pago, pero tengo el PayPal también. Es decir, que yo le puedo ayudar a esta persona, Manuel, a retirar dinero de PayPal. Él quiere retirar unos $10 y yo por esta transacción me ganaré $2 aquí por hacer esta transacción. Entonces es una manera de ganar dinero. Lo único que tengo que hacer es aceptar, pero como ahora no tengo esa cantidad de $10 que él necesita, pues no puedo ayudarle, no puedo hacerlo. Tendría que aquí poner más dinero. Pero es una forma de ganar en esta plataforma. Ahora te dije que te iba a mostrar dos formas. Otra forma, esta sería la primera y la segunda. Te la voy a mostrar porque hasta esta parte del video. Y también te invito a que si te gusta este video, pues le des like y te suscribas. Acá, por invitar, RTN nos regala dinero. Si tú te unes con mi enlace, tú ganas dinero y yo también. No me lo cobran a mí ni tampoco a ti. Es una promoción de RTN que está regalando dinero a las personas que se unen y a los que invitamos. Entonces, si tú te unes, gano. Y si yo te invito, también gano. Si tú invitas a otra persona, ganas también. Esa es la segunda forma de hacer dinero de forma pues pasiva. Para eso tienes que tener tu cuenta de usuario verificada, como yo la tengo aquí con este cosito verde, este chulito verde.
Eso también te voy a mostrar cómo hacerlo, y por aquí te voy a dejar un video para que empieces a crear tu cuenta y te beneficies de RTN y empieces a hacer tus pagos y a cobrar dinero en dólares también.